lluvias o tormentas. Mi amor por ti nunca cesó. Así ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, tengan todos los que nos están sintonizando en este bello jueves 13 de febrero. Yo contenta, feliz y agradecida con Dios por estar un jueves más aquí con ustedes. Pues bueno, si vas llegando aquí a Facebook, te agradecería mucho que compartieras este testimonio, ¿verdad? Algunos yo creo ya vieron la publicidad, algunos no. Bueno, si no lo has hecho o si sí lo has hecho, pues compártenos, y a todos los que nos están viendo a través de Roku, un saludo enorme. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado que primero se va a presentar y luego ya iniciamos con la entrevista. Ok, mi nombre es Martín Núñez, conocido como El Gato, y agradezco a Dios y a Chequina Radio por esta invitación de estar aquí al aire con ustedes. ¿Quién es El Gato? ¿O quién es Martín? Bueno, es un hombre con 24 años casado, con unos hijos maravillosos y una esposa maravillosa que el Señor puso a mi lado, el complemento. Y juntos pastoreamos una iglesia llamada Unidos por la Cruz, y tenemos también una casa hogar que trabajamos en ella, mi esposa y yo. Gloria a Dios. Pastor, pues sabemos que todos los siervos y siervas que he invitado aquí al programa, pues todos tenemos un testimonio que glorifica a Cristo. De una u otra forma el Señor nos alcanzó y estamos aquí, pues para rendirle nuestra vida a partir de un tiempo determinado hasta el día de hoy, y no dudo que sean muchos años más. Pero como yo siempre les digo, queremos conocer su historia, ¿verdad? Una historia que glorifica al Señor totalmente. Y como yo siempre les digo, a ver, vámonos desde un inicio, su niñez, cómo fue, cómo la vivió, cómo era su entorno. Bueno, prácticamente hablar de la niñez de Martino del Gato, hablamos de cuando tenía 2 años de edad, pues prácticamente a corta edad, prácticamente es como decir, no, estás dormido y despiertas y estoy en prisión, porque entrar de 2 años a la prisión, pues es estar inconsciente, ¿no? De todo tu entorno de alrededor. No sabes que tienes una mamá adicta a drogas, no sabes que tienes un padre que ha muerto por tu propia madre, y en este caso, mi madre, siendo una joven de 16 años, le quita la vida a mi padre. Era de la K13, mi mamá y mi papá, allá en el artículo 57. Entonces vivíamos en aquel tiempo en el barrio alto, llamado el barrio Alto Chávez. Y pues ambos tenían problemas de drogas, y mi mamá le quita la vida a mi padre. No conozco el motivo, no sé cómo estuvo el asunto, pero cuando ya tengo cierta edad me doy cuenta que estamos dentro de la prisión, y estuvimos 4 años en la antigua cárcel de Piedra, en la de la Oro y 16 de septiembre. Después hay un traslado donde nos cambian de ese penal al penal llamado El Cerezo, ahora sí, acá en la colonia Toribio Ortega. Y allí estuvo mi madre cerca de 4 años a 4 años y medio. Ahí en ese lugar, primero en la cárcel de Piedra, pues era una vida un poco más difícil, más cerrada. Me acuerdo que el área de mujeres estaba hasta el final, y era un espacio muy reducido abajo. Había, creo, 3 celdas, y arriba había unas escaleras y arriba había otras celdas. Entonces no eran muchas las mujeres que había en ese lugar.
En el área de los hombres era un poco más grandes, pero también en aquel tiempo no era como hoy. Antes un problema así de homicidio o algo parecido, había una revista llamada Alarma, no sé si recuerdo de aquello o alguno de los que nos están oyendo. Era un periódico así como el PM, ¿no? Muy amarillista, pero que era donde salían que le arrancaron una mano y que le hicieron esto y le sacaron un ojo. O sea, era así muy actos muy severos, por decirlo de esta manera. Sí. Entonces, en la parte de abajo de los hombres había unas celdas prácticamente pues, de cemento, pero como no cabían los internos, en la parte de arriba hicieron otras celdas de cobija, ahora sí. Entonces, entre una celda y otra había un espacio como de 1 metro, 1,5 metros, y para la parte de arriba, para cruzar de un lugar a otro, tenían una tabla, o sea que eran celdas improvisadas y podías cruzar con una tabla para las otras celdas. Y cuando yo empecé a crecer en medio de todo esto, para mí fue algo normal porque no conocí otra vida. No es como que estuviste en el kinder, fuiste a la primaria, entraste a la secundaria, se interrumpió tu vida y luego ahora estás en otra situación. No, esa prácticamente fue mi vida y es como empieza mi historia, ¿no? Desde adentro de la penitenciaría, en medio del penal, en una orilla, tenían una fuente vieja. Y entonces, pero antes hoy se le llama malandros, cholos, antes eran tirilones. Y lo más que hacían le llamaban baisas, que eran carteristas, eran piñeros que vendían pájaros de colores pintados en la avenida Juárez. O sea, era otro tipo de gente. Sí. Y antes no era heroína, no era cocaína, no era todo esto. Antes era prodolinas y marihuana lo que usaban en aquel tiempo. Sí. Entonces ahí en la cárcel de Piedra me acuerdo que mi abuelo tenía un abuelo que le llamaban Pedro el Malo, se llamaba Pedro Núñez, igual que yo, pero por la conducta que tenía y la clase de persona que era, pues le llamaban Pedro el Malo. Él tenía un hermano que le decían el Pollo también. Entonces era gente que vendía prodolinas dentro del penal. Y mi madre, pues había un respeto con los demás presos porque era la hija de Pedro el Malo, era la sobrina del Pollo, de los que vendían las prolinas en aquel tiempo. Uh-huh. En medio de toda esa vida, cuando yo empiezo a crear conciencia, por decirlo de esta manera, hablamos de un niño que ya tiene pues cerca de 5 años, ¿no? Empiezo a mirar cómo cuando los presos empiezan a inyectar prolinas, que era como el M&M's, le quitaban la pasta amarilla y lo de adentro lo molían en un plato con una cuchara y luego se lo inyectaban, pero la pasta de la prolina les ocasionaba a ellos prácticamente que se les tapaban las arterias por la masa de la prolina y caían convulsionados arrojando espuma y otro preso se le subía arriba y le quitaba la espuma y le daba respiración boca a boca y muchos sí pudieron levantarse, pero otros ya no se levantaron, ahí quedaban por la sobredosis en este caso, ¿no? de la prodolina. Entonces fue aparentemente una vida normal para un niño como yo, de haber crecido, o sea, tener una madre adicta a las drogas, tener unos abuelos adictos a las drogas, era como una maldición generacional, sí. Donde mis tíos eran drogadictos, mis abuelos eran drogadictos, ahora mis padres eran drogadictos, y prácticamente empiezo a crecer yo en ese mundo de oscuridad. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Yo creo que aquí se han escuchado un sinnúmero de testimonios. Yo creo que es el primero que escuchamos de un niño que crece en una prisión, ¿verdad? Que no es como decir, como lo comentaba, yo no sé qué fue ir a la escuela, ¿verdad? O estar en la calle, porque pues es encerrados. ¿Y por qué? Yo me imagino que para usted era algo normal, ¿verdad? O sea, no saber qué onda con la vida afuera, ¿no? Entonces vemos aquí cómo hay personas que no crecen quizás en una cárcel, ¿verdad? Pero crecen en familias destructivas, en donde generacionalmente hay alcoholismo, donde generacionalmente hay droga, donde generacionalmente hay abusos. Entonces, ¿cómo fue el momento determinado donde usted empieza como a caerle el 20 de decir, como que esto no es normal, como que yo ya estoy viendo y viviendo una vida que no me pertenece o que no es normal, pues? Sí, prácticamente en la antigua cárcel de Piedra, cuando empecé a crecer, porque ya digamos que duramos 4 años en la cárcel de Piedra y luego fuimos trasladados al otro penal. Cuando fuimos trasladados al otro penal,
que un día llegó la policía en unos camiones tipo chihuahuenses y a ver, les dieron unas bolsas negras, echen lo que puedan porque van trasladados para el nuevo penal. Entonces yo estaba ahí porque mucha gente podría estar preguntando ahorita, pero ¿cómo un niño a esa edad puede estar dentro de la cárcel? Bueno, dependía totalmente de mi madre, no tenía padre, no tenía otros hermanos, tenía a mi abuela, pero mi abuela pues vivía en las mismas condiciones, era prácticamente adicta, ¿no? Sí. Y lo que sucede es que yo tenía permiso del director para yo estar adentro del penal, para estar con mi madre. Entonces cuando nos trasladan de ese lugar al otro Cerezo, entramos como a un mundo más diferente, más grande, donde había maquiladoras, donde había diferentes patios, donde había una área dedicada a la pura área de las mujeres. Cuando llegamos a ese lugar, prácticamente estaba como en obra negra todavía el Cerezo de la Toribio Ortega. Sí. Entonces llegamos a ese lugar y me acuerdo que era tiempo de frío porque las paredes tenían unas barras como de 6 pulgadas, las barras de cemento. Y las mujeres lo que empezaron a hacer es, le daban atole, pero parecía engrudo. Entonces, con ese engrudo, con ese atole, agarraban periódico y lo ponían en las barras para tapar, que no entrara el aire por el frío. Muchas no tenían calentón, no tenían nada prácticamente, sí. Solamente lo que llevaban puesto. Entonces, una que otra ropa que alcanzaban a echar, pero era una manera para mitigar el frío, porque había unas ventanas como de 4 pulgadas, 5 pulgadas, como por, ¿qué será? Por 10 o 15, unas ventanitas que están en un lado de las camas, pero sin vidrios. Entonces tenían que tapar para que de alguna manera el frío no entrara, y empezamos a vivir en ese mundo, ¿no? Llega un momento, de acuerdo a la pregunta que me hacen, llega un momento en que yo empiezo ahora a crecer en este otro penal, y llega el momento en que yo mirando las paredes, mirando los alambres de púas alrededor, yo en veces le preguntaba a mi madre, oye madre, ¿que esto es todo lo que vamos a vivir? ¿Esto es todo lo que hay para nosotros? Porque mi madre siguió usando drogas. Llegó un momento en que mi madre ya tenía otro hijo adentro del penal que se llamaba Óscar Alfredo. Ya tenía otro hijo adentro, ya éramos 2. Entonces mi madre no paró de usar drogas. Después ya éramos 4 hijos. O sea, ya éramos una pequeña familia de 4 hijos y mi madre adentro del penal. Entonces empezamos a vivir una vida familiar, pero el mundo de afuera era un mundo ajeno a nosotros, era un mundo que prácticamente no habíamos experimentado, puesto que entré a los 2 años y no sabía lo que era estar afuera, pero sí miraba las bardas y en ocasiones llorando yo le preguntaba a mi madre si era todo lo que había para nosotros, si nunca íbamos a salir, y en medio de eso lo que era mi madre llorando me decía, mira gato, un día nos vamos a ir de aquí y nunca más vamos a regresar a este lugar. Pero ya cuando empiezo yo a una edad como de 7, 8 años, porque cuando salimos de la cárcel yo casi tenía 11 años ya, entonces a una edad como de 7, 8 años, yo mira que mi madre de hambre se quedaba dormida después de usar Resistol 5000 en calcetines, y se quedaba dormida, y yo no tuve que ir a probar drogas a otra colonia, a un barrio, porque mi madre se quedaba dormida después de estarse drogando. Entonces yo empecé a ir a agarrar aquellos trapos de Resistol y me los empecé a poner en la boca a ver qué sentía mi madre, y fue cuando de una manera inconsciente empecé a entrar en el mundo de la oscuridad de las drogas. Entonces después más adelante conocí lo que eran otro tipo de pastillas que se usaban en aquel tiempo, ¿verdad? Eran diferentes tipos, por no pronunciar nombres, pero empecé a agarrar pedazos de pastillas a usarlos. Entonces empezó a cambiar mi mentalidad y mi corazón, y perdí la inocencia de esa manera dentro del penal, de tal manera de sentirte en un lugar donde creías que era tu hogar, donde creías que era tu familia, donde creías que era todo lo que había para ti. Cuando ya cerca de 11 años más o menos que salimos para calle, ahí es donde viene el problema en realidad, porque nos enfrentamos a un mundo que no habíamos conocido, porque nos enfrentamos a una sociedad que por la vida que mi madre había llevado, por las malas decisiones que ella tomó, por los problemas familiares de mi abuelo y de mis generaciones, ¿verdad? Más arriba de mí, o sea, habían ocasionado prácticamente problemas que nosotros tuvimos que agarrar como el rechazo. Cuando la gente me miraba decía, mira, él es el hijo de Alma,
miraba a otros hombres que también eran peligrosos o que eran asesinos, y cuando me decían, oye, yo conocí a tu mamá, yo buscaba ver si no tenía los ojos verdes, a ver si no era mi papá, ¿no? O el papá de alguno de mis hermanos, pero porque pues mi madre no dejó las drogas, y podemos ver una mujer que no deja las drogas, no es una mujer que vive una vida de principios y de valores, es una mujer, por ejemplo, en el caso de nosotros, mi madre tuvo, todos somos hijos de diferentes padres, o fuimos hijos de diferentes padres, entonces empezamos a enfrentar la sociedad. Mi madre nos dejó con mi abuela y ella se fue a buscar sus amistades, pero sus amistades ya habían muerto y otros están en otros penales, de tal manera como si ella se hubiera quedado congelada en el tiempo. Pensó que iba a encontrar lo mismo que se quedó cuando ella entró a la prisión, pero el tiempo ya había cambiado. Claro. Bueno, pues sí, es muy difícil, ¿no? Me imagino que un niño, y se ve, podemos ver cómo sí existen este tipo de circunstancias de niños que están en situación de calle, de niños que tristemente conocen el mundo de las drogas, no necesariamente estando dentro de una prisión, ¿verdad? Aquí fue diferente, ¿por qué? Pues porque el ejemplo, ¿no? O sea, veía a su mamá y la curiosidad de un hijo decir, pues, ¿qué sentirá mi mamá? Al hacerlo es como ya echarse la soga al cuello, ¿no? Decir, ok, ya hice esto, como niño perdió la inocencia, ya no vio las cosas como un niño, ¿no? Sino como ya como supervivencia. Con malicia. La supervivencia, ¿cómo fue ya después de salir de ese lugar, de enfrentarse a un mundo que señala, que apunta, ¿verdad? En vez de dar una mano, pero sabemos que, bueno, Dios siempre tiene Así todo es. bajo su control, ¿verdad? Pero ¿cómo fue el sentimiento de salir a lo desconocido quizás a sobrevivir? Porque de una u otra forma, malamente, la comida que dan en la prisión pues no es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero pues salir y aquí ganarse el pan de cada día lleva a otras situaciones, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros salimos del penal, comentaba ahorita, fue prácticamente como un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque era un mundo que no conocíamos. Era algo que no habíamos vivido y que no habíamos experimentado. Entonces, cuando salimos, que mi madre nos deja con mi abuela y ella sigue en su mundo de drogas y de rebeldía, por decirlo de esta manera. En la casa había tanta pobreza que nosotros tuvimos que salir a buscar comida, a buscar dinero. Cuando salíamos a buscar dinero, buscar comida, me acuerdo que a pesar de que nosotros estábamos pequeños, teníamos una mente maleada por la clase de vida. No crecimos al lado de un joven con sueño de ser alguien en la vida. No crecimos en una escuela donde había niños ejemplares. No crecimos en medio de un hogar donde hubiera un padre, una figura paterna o una figura materna que dijera, mira, mijo, el día de mañana tú vas a tener a tus hijos, tienes que comportarte de esta manera, cuando vayas a estar en público tienes que ver esto y sentarte de esta manera, cuando vayas a comer a un lugar público tienes que agarrar el tenedor así, tienes que agarrar el cuchillo, tienes que tener cuidado. O sea, no hubo alguien que nos enseñara nada de eso. El ejemplo, la escuela que tuvimos fue una escuela ahora sí de maldad, ¿no? Una escuela que nadie quisiera tener, y sabemos que hay mucha familia que nos está escuchando, viendo, sí, que también vienen de un hogar desintegrado o que están en un hogar desintegrado, donde la madre está usando drogas o donde el padre los ha abandonado, los ha dejado. Quizás su padre no está muerto, pero para ellos es como si lo estuviera, porque no hay ninguna atención, sí, no hay ninguna preocupación, sí, o sea, no hay quien les esté enseñando principios y valores, que si lo vemos desde otra perspectiva, pues es un problema social que tenemos nosotros en Ciudad Juárez. Entonces, cuando nosotros salimos, yo me acuerdo que mi hermano Oscar y yo íbamos donde estaba la gente agarrando fila para subirse a la rutera. Entonces nos acercábamos y mirábamos que una señora tuviera redes. Antes eran redes donde echaban el mandado cuando iban al mercado. Entonces mirábamos que la señora tenía una red o dos, y yo le hacía una pregunta por este lado: oiga señora, ¿para dónde va esta rutera? No, pues que esta rutera, ¿y cuál puedo agarrar para allá? Pero en lo que yo le estaba preguntando, mi hermano ya había agarrado las redes de ella de mandado y ya se había ido caminando. Cuando yo lo miraba que ya había dado la vuelta, ándele pues señora, muchas gracias, y yo me iba por acá a alcanzar a mi hermano y ya íbamos a la casa bien contentos porque ya llevábamos alimento. Fue una vida muy difícil para nosotros como niños, tener que salir a buscar lo que un padre o una madre debió de haber buscado para nosotros. Creo que teníamos nosotros una edad
para poder volver a reiniciar o reintegrarnos a una escuela, pero no hubo quien nos ayudara, no hubo quien nos dijera cómo hacerle, no hubo quien dijera, ¿sabes qué? Pues yo veo que si no ayudamos a estos niños, el día de mañana van a ser unos criminales, van a ser unos asesinos, unos drogadictos o alguien que venda droga. Por ejemplo, ahorita vemos cómo el cristal ha afectado nuestra ciudad, sí, pero pocos estamos pensando en cómo solucionar el problema de poder sacar de las calles a estos niños, a estos adolescentes o a esta gente que ya tiene un daño cerebral, que es lo que ocasiona el cristal. Entonces, muchas de las veces, mientras no nos toque el problema a nosotros, no tocamos el tema. Pero cuando nos toca el problema, yo creo que en realidad ha de ser algo muy, muy triste que el cristal alcance a uno de nuestros hijos. Hay muchos padres y madres que han alcanzado esta droga a sus hijos y hoy ellos darían todo lo que ellos tuvieran porque sus hijos volvieran a la normalidad después de que han perdido la memoria, porque la primera vez causa daño cerebral, la segunda vez causa adicción, pero ya con el daño cerebral y la adicción es difícil. Yo que trabajamos en esa línea he tratado de buscar cómo poder ayudar a esta gente y la conclusión es la misma, solamente un milagro de Dios puede ayudar a esos niños. Entonces nos envolvimos en esta vida a tal manera que no hubo tiempo de pensar en escuela, no hubo tiempo de pensar en enderezar nuestros pasos porque no había nadie que nos ayudara. Entonces empezamos a crecer así. Ahí yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años de edad ya había caído como 17 veces a lo que era la escuela de mejoramiento social para menores llamada El Tribunal, que está en un lado del río. Ahí me escapé en 2 ocasiones, pero cuando cumplo 16 años de edad por robo de auto me meten al tribunal y la juez doctora, que era la encargada en aquel tiempo del tribunal, me mete a su oficina y dice, mira, por el récord criminal que tú tienes y porque veo que tú no agarras la onda, que no te quieres componer, te vamos a mandar al Cerezo a ver si escarmientas, a ver si agarras la onda. Aunque fue de una manera anticonstitucional, porque yo era un menor de 16 años, sí, y para ir al Cerezo necesitaba 18 años, pero había un récord criminal, no solamente de mi madre, sino de una generación tras otra. Entonces, lo que la juez doctora intentó comunicarme sin palabras fue, vamos a mandarlo al Cerezo para que se asuste, para que escarmente y deje de hacer todo esto malo que él está haciendo. Sí. Pero ella no se imaginó que al mandarme a la cárcel, al Cerezo, a los 16 años, fue como regresar a casa, donde yo había crecido desde los 2 años, donde mis hermanos habían nacido, donde mi madre había perdido la mitad de su juventud, donde prácticamente nosotros como personas empezamos a crecer en ese mundo de drogas, en ese mundo de oscuridad, el mirar cómo se mataban entre un reo y otro, porque en ocasiones me mandaba mi tío o mi abuelo cuando estaban ahí presos a dejar prodolinas a una persona y como decir, se asaltaban el uno al otro y se agarraban a puñaladas por la droga y yo como un niño, como si fuera algo normal, en medio de todo eso, yo pues me tenía que retirar y me retiraba y me iba para acá, para el área donde estaba mi madre. Sí. Entonces, con un corazón así de endurecido o de dañado, ¿no? Con un corazón así, cuando yo llego por primera vez al Cerezo, juzgado como mayor, a los 16 años, dije, este es mi hogar. La Biblia nos enseña que hay un acta de decretos que está en contra de nosotros. Sí, entonces nosotros estábamos marcados de esa manera, que si mis abuelos habían estado en la cárcel, que si mis tíos habían estado en la cárcel, que si mi madre había perdido la mitad de su juventud, nuestro hogar era eso, donde nuestros hermanos habían crecido y donde nosotros habíamos, ellos nacido y nosotros crecido desde los 2 años. Entonces prácticamente cuando salgo, después de 6 meses de estar por robo de auto, me trasladan al tribunal. Y la juez doctora, me acuerdo que me metió a su oficina y me preguntó, ¿aprendiste la lección? ¿Aprendiste algo? Y le dije, no sabe lo que hizo conmigo. Yo ya venía más tatuado del cuerpo, yo ya venía usando otras drogas. Prácticamente para mí fue como regresar a casa. Cuando la juez doctora me suelta a la calle, a los 3 meses yo ya estaba de regreso en el penal. Me soltaban del penal porque como ya había un récord, ahora yo ya me podía poner mayor de edad, para que no me metieran al tribunal, sino que me mandaran al Cerezo. Entonces, prácticamente, la última vez que yo regreso al penal tenía 5 meses de haber salido. Y ahora caigo por homicidio calificado, después de haberle quitado la vida a un joven cerca de 15 bloques, le quebré en su cabeza en una construcción y le di cerca de 7 puñaladas. Fue homicidio calificado, me querían dar, antes la máxima eran 40 años.
y a mí me querían dar de 35 a 40 años por homicidio calificado. Entonces, pues Dios tuvo misericordia en medio de todo eso, me dieron 14 años por homicidio, pero yo sabía que al entrar al penal por esto, no era por robo de auto, no era por pasarme un semáforo en rojo, sabía que no había posibilidades de que yo volviera otra vez a pisar la calle después de esta última caída al penal. Pero, ¿qué había en ese corazón? O sea, ¿qué sentimiento negativo había en un jovencito que quizás en una conciencia ya un poquito más madura pudo haber intentado cambiar su entorno y decir, no quiero ser parte de esto, voy a buscar algo diferente, algo que me haga feliz, a lo mejor un pensamiento positivo, o había tanto rencor, había tanta ira o tanto, no sé, que lo orillaba a estar constantemente, ¿verdad?, metiéndose en más problemas, recayendo una y otra vez en la cárcel. Bueno, en realidad no es que hubiera algo o que faltara algo, lo que pasaba es que era un joven que creció sin sentimientos, un joven que creció sin emociones, que era un corazón vacío, que en realidad cuando la gente como nosotros que crecemos y que desarrollamos en ese mundo, no es lo mismo un cholito de una esquina que va a las 36 horas y luego lo sueltan y viene contando su experiencia. No, yo fui a las 36 porque me agarraron con una cerveza. Sí. No, o sea, esa era nuestra vida. Ese era nuestro entorno, era lo que nos tenía atrapados a nosotros. Entonces, al no tener sentimientos, al no tener emociones, prácticamente el apuñalear a alguien es como parte del estilo de vida que tú estás llevando. El poder apuñalear a alguien y en lo que se agarra donde le diste la puñalada, poderle arrancar la cadena o quitarle la cartera o sacarle lo que trae en las bolsas, era parte del estilo de vida. O sea, no es que, híjole, pues sientes remordimiento, que no existe eso en realidad, porque sabes que un día a ti te va a pasar lo mismo, que te van a matar de la misma manera por el tipo de persona que tú eres. Entonces, es un corazón congelado, donde no piensas en hacerle el bien a alguien, el poder decir, bueno, podía haber algo mejor, ¿por qué no paraste? Bueno, es que no estaba dentro de los planes, prácticamente era como pensar que es una vida a corto plazo, y en la vida en la que uno se envuelve, no es que hagas cosas por querer ser mejor que otro, o por querer ser más visto que otro, no, es que eso es lo que tú eres. Eso es lo que hay en tu corazón, eso es lo que te atrapó. Y ahora que nosotros somos cristianos, entendemos, ¿no?, toda la clase de demonios que pueden haber dentro de una persona, que prácticamente los empujan o los usan para hacer toda esta clase de cosas sin tener sentimientos. Por ejemplo, hace algunos años vivimos una experiencia aquí en la ciudad, cerca de la colonia El Papalote, donde un hombre mató a una mujer, mató a su esposo y mató como a 3, 4 niños a puñaladas. Y la gente dice, pues, ¿qué estaría pensando esa persona? Bueno, en un momento fue atrapada por una maldición o fue atrapada por una serie de demonios, una fuerza diabólica, que a lo mejor él ni estaba consciente de lo que él estaba haciendo hasta que él despertó, digamos, en la cárcel. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Porque conocimos experiencias donde una persona mataba a otra y que decía, no, es que un ángel me dijo que lo matara. No, o sea, pero ahora nosotros conocemos esta otra parte, ¿no?, del mundo espiritual, sí, que sabemos qué es lo que hay detrás del escenario, y eso era lo que nos tenía atrapados a nosotros. No había esperanza de cambio, no había esperanza de vida, no había esperanza de tener un hogar, no había esperanza de tener una familia, una esposa, hijos. No era parte de nuestro plan. Entonces, cuando yo regreso a la cárcel a los 19 años de edad, yo sabía que ya no iba a salir de la cárcel. Y me convierto en una persona peor dentro del penal. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si no voy a salir de la cárcel ya, entonces tengo que crear una imagen sin pensar toda la maldición que ya venía arrastrando, ¿no? Sin pensar todo el daño que ya había hecho a una sociedad, a familias. Sí. Una vez tuve la oportunidad de hablar en un medio de comunicación, y yo le decía, yo sé que pidiéndole perdón a una madre después de que le quité a un hijo, esto no le va a devolver a su hijo. No. Pero sí estoy seguro que desde el día que Jesús me alcanzó, no va a volver a repetirse esa historia. Exacto. Entonces, cuando estamos en ese mundo, no pensamos en realidad las cosas.
de acuerdo a la pregunta, ¿no? Que si no está el querer cambiar, el querer ser alguien. No, en realidad no. Ese es nuestro mundo y es hasta donde llegue, es hasta donde tope. Por ejemplo, en una ocasión me dieron cerca de 6 puñaladas. Me destrozaron en mi paleta, toparon, estamos hablando de las mallas ciclónicas en las orillas, tienen una solera que le ayuda a retirarla y la agarra del tubo. Esos son con los que se hacen los puñales o los cuchillos en la cárcel. Y prácticamente es una solera como de 1 pulgada. Entonces me dieron 2 en la paleta que rebotaron en el hueso, si no hubiera muerto instantáneamente. Me dieron una en el brazo, en uno de los discos, y me traspasaron prácticamente uno de los pies en el chamorro, que me destrozó los tendones, y el otro en el pie izquierdo. Entonces, a través del metal que soltó las puñaladas, quedé con el cuerpo paralizado por 3 meses sin poderme siquiera levantar al baño. Tenían que llevar una vasija, un comodín para que yo hiciera. Entonces yo no me podía mover, solamente podía mover una mano que no fue lastimada, pero esta estaba lastimada, estaba congelado. Vivía en un abismo de odio, de rencor. Solamente pensaba, el día de mañana que me logre levantar de aquí, voy a ir a quitarle la vida a la persona que me apuñaló. Pero ese es el mundo que se vive fuera de Jesús. Sí. Es una vida triste, es una vida que no tiene propósito en realidad. Y cuando te miran las autoridades o alguien más, dicen, no, esta gente ni volviendo a nacer puede cambiar de vida. Entonces es una vida muy, muy triste, porque es gente que tiene un corazón, pero es un corazón vacío, que necesita el amor de Dios para poder cambiar y para poder ser diferente. Hablando justamente del acta de los decretos de las maldiciones generacionales, que hay gente que realmente no cree y dicen, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo se va a repetir? Muchas veces no tenemos que vivir una vida así, ¿verdad? O sea, como fue su vida, de que una madre de drogadicta, que desde niño vivió en la cárcel. A veces tenemos que aprender a detectar esas cosas con familias normales, entre comillas, y decir, ¿qué maldiciones generacionales estoy arrastrando o ha arrastrado mi generación a lo largo de la vida? O sea, es necesario que muchas veces nos apercibamos, ¿verdad? Y aprendamos a detectar y oremos y rompamos, porque autoridad el Señor nos ha dado sobre toda fuerza. El enemigo nada nos va a dañar. O sea, el Señor nos salvó. Yo puedo decir, Él me salvó. Soy la única cristiana de mi familia. Y yo veo y detecto muchas áreas de maldición, de maldiciones generacionales en mi familia. Entonces yo tengo la responsabilidad como hija de Dios, como cristiana, como la autoridad que Dios me ha dado para poderme levantar y ir en contra. O sea, por ejemplo, mi abuela, que tuvo cáncer y le quitaron todo su aparato reproductor de mujer. Mi mamá igual. No, tú sigues, te va a ir igual. Vas a tener que perder, así que apúrate y ten hijos. Y yo no. ¿Por qué? Porque a mí el Señor me salvó. Y esa acta de los decretos, el Señor avergonzó públicamente al enemigo, y ahí nos dio un triunfo que me alcanzó en su gracia, en su misericordia. Entonces, queremos dejarte, ¿verdad?, este mensaje, rescatando un poco de lo del testimonio del pastor, ¿verdad? Que también estamos en un tiempo en donde a lo mejor tenemos niños chiquitos, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Por qué? A veces viene un niño, ¿verdad?, a juntarse con tu hijo, y sí, tú le has hablado de Cristo y tú le has dado fundamentos cristianos y todo, pero viene ese niño en donde viene en una familia destructiva, de drogas, lo va a aconsejar, y quizás tu hijo por curiosidad lo haga, no sabemos. Por eso nosotros como madres, como padres, tenemos que estar orando, rompiendo con todo eso. Creo que eso, pastor, ya no lo enseñan mucho. Ya no lo enseñan, ya no dicen, no, eso de la depresión es algo que siempre pasa, lo han normalizado, y no es así. Tenemos que aprender a usar esas armas espirituales que Dios nos ha dado por medio de su palabra y nos ha enseñado, para nosotros poder ser esa luz para nuestra generación, para nuestros hijos. Tocante a lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo es que llega ese punto de quiebre, ¿verdad? ¿Cómo es que llega ese momento tan determinante donde Cristo llega a un corazón de piedra, un corazón congelado, en donde no había sentimientos, solo odio? O sea, qué difícil es para un ser humano
pensar, esta persona no va a cambiar. Tantos años, tanta maldad, tanto récord criminal, si sale de una, se mete en otra. ¿Cómo llega ese Dios a cambiar su vida? Bueno, creo que nos faltaría tiempo, ¿no? Para tocar muchos No, puntos ustedes. importantes, como por ejemplo, hablando de lo que fue el gato. Fue una vida que yo estuve 4 años en un área de máxima seguridad por la clase de persona que era. Llegó un momento que mi madre va a mi familia y me dice, ¿sabes qué? Venimos a darte una noticia. Y yo le decía, pues díganme lo que me van a decir. Y dicen, ¿sabes qué? Tu madre acaba de morir de una sobredosis de heroína. Entonces, prácticamente no había una estrella, no tenía una abuelita que estuviera orando por mí, no tenía una tía que estuviera orando por mí, no tenía un padre o alguien que dijera, no, Señor, por nosotros reclamamos a Martín. No había alguien, no había una estrella, ¿no? Por quién luchar. Entonces ahora cuando llegan y me dan el mensaje que mi madre muere de una sobredosis, yo creí que no me iban a dejar salir del penal por la clase de persona que era. Pero me dicen, pedimos permiso al director y te dejó salir. Y me llevan en una van blanca, con policía atrás con armas, y van 2 campers de aquellos tiempos, 2 trocas esas blancas. Sí. Y cuando llegamos al lugar donde estaban velando a mi madre, se separan las trocas y se baja la gente armada, y el custodio me pone las esposas y se las pone él también, y con su otra mano agarra su pistola y me dice, mira, no vas a intentar escapar, te dijo el director que era mejor que te matáramos, aunque te llevaran los muertos para atrás, que nosotros pagar tu bronca. Por favor, no vayas, él pidiéndome, por favor, no vayas a intentar escaparte, porque no querían dañarme más, yo creo, de lo que ya estaba dañado. Pero yo en realidad lo que quería era entrar y ver si era mi madre la que estaba dentro de la caja, que cuando nosotros llegamos era un lugar que estaba gente fumando marihuana, tomando, pues puros locos, no había empresarios, no había gente, puros locos. Entonces cuando abro la puerta y entramos el custodio y yo para adentro, pues yo lo traía, estábamos esposados, pero yo casi lo traía arrastrando. Y cuando entramos, el impacto en mi corazón fue ver aquella caja blanca. Y cuando yo me acerco, que me asomo por el vidrio, estaba mi madre tendida por una sobredosis. Vienen mis hermanos, me abrazan y yo les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, mira, cuando nosotros llegamos, estaba como quedándose dormida, estaba muriendo de sobredosis. Y nos dijo, ayúdenme por favor, háblenle a la ambulancia, háblenle a los vecinos. Y eran 2 niños de 12, 13 años que estaban solos con su madre, no había nadie más, nomás ellos 2. Entonces cuando ellos salen corriendo, hablarle a la ambulancia, hablarle a los vecinos pidiéndole ayuda porque su madre estaba muriendo. Cuando ellos regresan, encuentran a mi madre tirada con una sábana blanca encima. Y puedo imaginarme esos 2 niños de 12, 13 años llorando de impotencia porque no había quien los auxiliara, no había quien los ayudara. Su esperanza o quien debería de darles la seguridad, su madre estaba muerta enfrente de ellos, tapada con una sábana blanca. Su hermano mayor, que no había esperanza de cambio ni de mejorar su vida, estaba dentro de una cárcel porque el otro ya había muerto en un asalto. Entonces ahora ellos están enfrentando esta realidad. Y cuando yo les pregunto a ellos qué fue lo que pasó, y me dicen, mira, cuando llegamos mi madre nos pidió que le ayudáramos, pero cuando nosotros regresamos ya estaba prácticamente muerta, la tenían tapada con una sábana blanca, no hayamos qué hacer. Entonces yo estoy 20 minutos en el funeral, a los 20 minutos vámonos, no me dan oportunidad de ir al panteón, de echarle un puño de tierra a mi madre, me llevan otra vez al penal. Entonces la situación mía se agrava porque ya no había algo por qué luchar. Estaba perdido en un mundo de oscuridad. Empecé a meterme en otros problemas para que me quitaran la vida porque yo ya no tenía esperanza. Estamos hablando de la vida de un joven de 20 años, de un joven de 21 años, ni siquiera era una persona más grande, era un joven prácticamente, por decirlo. Ahorita tengo 49 años, estamos hablando de la vida de un joven. Entonces cuando regreso a la cárcel me convierto en una persona peor porque no tenía ganas de vivir. En 2 ocasiones me corté la yugular, no pude morir. Me corté todas las venas de los brazos, no pude morir. Apuñalé a otros hombres para que me mataran, para que me quitaran la vida. Lo que ocasioné es que mi sentencia aumentara todavía. Entonces llega el momento en que después de estar en alta seguridad nueva, que era en área de castigo, y luego alta seguridad vieja, otra área llamada COC, hicieron una área especial para nosotros llamada cisterna, donde estaban los que no tenían ya de a tiro con postura y que los podían tener ahí para cambiarlos para otros penales. Entonces fue tanto lo que se agravó mi situación que terminé en esa área llamada cisterna, donde no puedes ver a nadie. En aquel tiempo
eran 4 celdas solamente, mirabas los pájaros que volaban, pero no había nada más. Enfrente había una caseta chica como de 2 metros por 2 metros, donde estaba un guardia cuidándonos que no llegara nada, ni droga, ni nada, pero pues esa es otra historia dentro del penal, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese lugar, prácticamente yo me corté las manos para poder salir a buscar una dosis de droga, y cuando me corto las manos me esposan y me llevan a la enfermería, y yo venía pensando cómo hacerle para conseguir una dosis de droga, ¿no? Y cuando llegamos a la enfermería, se acerca un hombre atrevido, como los que nos están oyendo en esta noche, y me dice: Gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, Él te puede hacer diferente. Pero como yo era un joven endemoniado, volteé a ver al cristiano y le dije: mira, por favor, a mí déjame con mi vida en paz, y tú haz con la tuya un papalote y échalo a volar, pero déjame en paz. Yo iba esposado, con las manos todas ensangrentadas, porque me había cortado aquella tarde, me había cortado mis manos para salir a buscar una dosis de drogas. Entonces, cuando él me dice que Cristo me ama y que Él puede cambiar mi vida y que Él me puede hacer diferente, pues prácticamente fue la gota que derramó el vaso, y mira, déjame en paz con malas palabras. Pero cuando yo regreso a mi celda, ya después que me habían cosido, ya después que agarré una dosis de droga y que regreso a mi celda, cuando se acaba todo, yo comparo a este hombre que fue como una avispa que llegó y dejó el aguijón y salió volando. Hablamos del poder de la evangelización, ¿no? Sí. Entonces, cuando él llega y me da este mensaje, y que yo lo rechazo a él, pero hubo algo que no pude rechazar, que se había quedado allí en ese corazón vacío, en esa mente vacía que no tenía nada. Entonces, cuando regreso a mi celda y que se acaba todo, viene aquella palabra: Gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Y no sé qué fue lo que ocasionó en mi vida que empecé a llorar ahí en mi celda, pero yo me tapaba para que no me miraran los presos. Yo cargaba un cuchillo del tamaño del miedo, yo usaba un paño en la frente, yo era un asesino, era un delincuente peligroso, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero que me miraran llorar, o sea, que no era bueno para mí. Sí. Entonces, pero era la palabra que había inyectado aquel hombre. Entonces, de ahí empecé a vivir esta serie de situaciones desconocidas para mí. Y un día estoy a punto de quitarme la vida, y cuando estoy arriba de un lavamanos, después de una serie de situaciones difíciles, me amarro con un pedazo de cobija de ahí de una ventana, y cuando me voy a quitar la vida, dicen que cuando la vida se te va a escapar vienen los momentos más hermosos. Y empecé a recordar como cuando le decía a mi madre que nunca vamos a salir de aquí, y que ella llorando me decía: Pedro, un día nos vamos a ir y nunca más vamos a regresar. Cuando estaba chiquito y me regalaron una tonca, esas amarillas de fierro, sí, adentro de la cárcel, llena de dulces. Nadie tenía una tonca en la cárcel, yo no las había conocido, y andaba esa Navidad bien contento con aquella. O sea, momentos especiales que en medio de la loquera o en medio de la situación que vivía, pues me marcaron, ¿no? Pero en el momento me miré enfrente donde estaba la caja de muerto mi madre, cuando la estaba abrazando, y que le decía: madre, un día voy a cambiar de vida, un día voy a dejar de ser un drogadicto y un asesino, y un día se va a acabar todo esto. Claro que probablemente no sabía lo que estaba diciendo, porque aunque mi madre estuviera su cuerpo, ella ya no estaba ahí, su alma y su espíritu ya no estaban, ella estaba en una caja, mas sin embargo había alguien en el tercer cielo, padre de huérfanos y defensor de viudas, que estaba escuchando un corazón sincero, ¿no? Como el de un niño que necesita ser abrazado por un padre, que necesita que una madre lo abrace y que le diga: hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Pero no había nadie en que lo hiciera. Entonces, cuando estoy a punto de quitarme la vida, empiezo a recordar todo esto, y en ese momento sale el escenario de aquel hombre que me dijo: Gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Y yo empecé a llorar por primera vez como nunca había llorado, y empecé a decirle al Señor: Dios, si has cambiado tanto marihuano y a tanto loco, ¿por qué no me haces una quebrada también a mí? Claro que no sabía arameo, hebreo, griego, no sabía nada de eso. Era un delincuente, era un asesino, era un drogadicto. Y yo le decía: si has cambiado tanto marihuano, ¿por qué no me haces una quebrada también a mí? Y por primera vez empecé a experimentar lo que ahora he entendido, que era la presencia del Espíritu Santo, que llegó hasta ese lugar y empezó a quebrar las cadenas que había en mi vida. Yo le pedí una sola oportunidad. Entonces, desde ahí empieza a cambiar la situación de mi vida. Cuando
Al siguiente día de esto, yo ese día me desamarré, me metí al agua a bañar para que no me miraran llorar. Entonces cuando salimos que salgo de ese lugar, le digo al custodio, hey, llévame con el comandante. Y luego me dice, sí, alístate. Cuando antes para salir tenía que picar a alguien o tenía que cortarme o hacer, no podía salir nomás porque sí. Pero me llevan con el comandante y el comandante se apellidaba Erasmo, era un oso grandote con unas manotas que siempre que llegábamos era porque habíamos apuñaleado a alguien, que hicimos esto. Entonces cuando llego a ese lugar se levanta el oso y saca un garrote que tenía y dice, ¿y ahora qué hiciste? ¿A quién apuñaleaste? Y le dice el custodio, no, espérese, no hizo nada, él quiere hablar nada más con usted. Sí. Y de una manera inconsciente yo le empiezo a testificar, como si yo ya hubiera sido un cristiano, ¿no? Yo le empiezo a testificar, mire, usted sabe cuál ha sido mi vida, sabe que mi madre murió de una sobredosis, sabe que yo he estado por 4 años en un área de máxima seguridad, sabe que desde los 2 años estuve en la cárcel, estoy cansado de esta situación, deme oportunidad de salir a buscar un trabajo, estoy cansado de vivir en esto. Y luego se suelta riendo como que ni me entendió lo que le decía, pero algo sucedió, ¿no? Que el Señor estaba trabajando detrás del escenario. Entonces se suelta riendo y me dice, ven, tú estás loco. Y me lleva con el director y ahí vamos el custodio, el comandante y yo con el director. Y cuando entramos se levanta de su escritorio y dice, ay, ¿ahora qué hiciste? ¿Qué hizo? ¿A quién apuñaló ahora? Y le dice el comandante riéndose, no, espérese, deje que le diga. Y me dice, dile lo que me estás diciendo. Y le digo, ¿sabe qué? Pues es que vengo a pedirle una oportunidad, tengo tantos años aislado de la población carcelaria, porque aunque estaba en una cárcel, estaba adentro de otra cárcel, adentro de la misma cárcel. Y le empiezo a decir, ¿sabe qué? Mire, deme una oportunidad. Y él también se suelta riendo, como si no supieran lo que yo le estoy diciendo. Pero me dice, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar una oportunidad, ven, nomás fírmame estos papeles donde tú te haces responsable de cualquier cosa que a ti te pase. Para ellos era mejor que me quitaran la vida que seguir lidiando con una persona como yo. Y le hablan al capitán y le dicen, llévelo a ver quién le da trabajo a este. Pues me llevaron al almacén, claro que nadie me iba a dar trabajo. Me llevaron a la herrería menos, a la cocina, donde quiera que me llevaron, en ningún lado. Al final fuimos y aterrizamos en la maquila de costura, y en la maquila de costura me miró el encargado y dijo, no, yo no puedo tenerlo aquí. Y le dijo el capitán, no es si tú quieres, es una orden que está dando el director. Y me dice, ¿sabes coser? Le dije, nunca he trabajado en la vida, y le empecé a testificar. Le dije, pero ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir esta vida y quiero cambiar, quiero ser diferente, no sé cómo hacerlo. En 2 ocasiones me habían cambiado toda la sangre con bedoyecta, sueros vitaminados, caltrate, doloneurobión. Pero el problema no estaba en mi corazón, el problema era que yo necesitaba a Jesús. O sea, mi sangre podía ser cambiada, pero sin Jesús era la misma persona. Sí, entonces cuando llega el momento que esta persona le dije, mira, no le hace que no me pagues, lo único que quiero es salir de ese lugar. Y dice, bueno, pues déjenmelo, pero yo no respondo por su vida ni por lo que él haga. No, pues no, me dejaron. Y desde ahí empecé a mirar cómo Dios me está dando una oportunidad. Yo creo que si alguien quiere seguir oyendo va a tener que comprar su cassette o su libro. No. Pues no, qué tremendo, ¿verdad? Como lo comentaba ahorita, el hombre, ¿qué puede decir? El hombre es hombre y siempre va a pensar como hombre. Pero Dios nos ve con amor, con compasión. Alcanzarnos para Él. Y a veces uno se hace una pregunta, Señor, ¿por qué no me salvaste años antes? Yo pude haber trabajado más para ti. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Es una palabra que la dicen tanto, ¿verdad? Pero que tiene tanto peso, que es tan real, que para el hombre es imposible pensar siquiera que una así sí pueda cambiar. Sí, un día cuando ya después, ¿no? Que voy a adelantarme un muchito para que me alcance el Señor y todo. Entonces me toca ir a testificar, a predicar el área de las mujeres en el M. Y cuando voy y predico y cuento mi testimonio en el M, había 2 mujeres que acaban de caer por venta de heroína al menudeo, que tenían un picadero muy grande aquí en Zaragoza. Entonces cuando yo estoy compartiendo el mensaje y mi testimonio, ellas son tocadas por el Señor y empiezan a venir a la iglesia que estaba dentro de la cárcel. Entonces ahí tienen un encuentro ellas también con el Señor juntamente en la iglesia, y llega el momento en que pues nos conocemos
y pedimos permiso al pastor para orar, para ser novios, porque antes se pedía permiso, ahora difícilmente, ¿verdad? Sí. Entonces el pastor nos da permiso, a los pocos meses nos casamos dentro del penal. A mí me alcanzó el Señor en 1997, cerca de los 2 años conozco a la que hoy es mi esposa, a Leti. Entonces nos casamos dentro del penal y nos levanta el Señor como pastores adentro del penal. Llega un momento en que alcanzamos el área de los enfermos mentales, el área de los hepatíticos, y abrimos un lugar para centro de rehabilitación dentro del penal, que la policía nos dijo, no puedes seguir haciendo esto porque gente que se inyecta 1,000 pesos está dejando la droga, gente que se inyectaba 1,500 está dejando la droga, y son pérdidas que estamos teniendo. Wow. Les vamos a dar una área, si logran rehabilitarla, ahí van a empezar, que era una área en alta seguridad vieja, era como unas tapias, ¿no? Pues el Señor nos suplió, arreglamos todo, y luego le hablamos al director para que cortara el listón que íbamos a empezar a trabajar. Y tocado por el Señor, él le habló a un medio de comunicación, en aquel tiempo fue Univisión, y él se comprometió, dijo, miren, si ustedes logran llenar aquí de gente que haya dejado las drogas, nosotros les vamos a hacer una clínica de 2 pisos. Al año nos estaban haciendo la clínica de 2 pisos porque la gente no cabía, un área llamada Cicla. Muchos de los que estuvieron dentro de la universidad conocieron ese lugar. Entonces mi esposa sale por un milagro del Señor. Le habían dado 5 años federales por venta de heroína. Entonces ella dice, ¿sabes qué, Martín? En un sueño el Señor me mostró que me iba a ir con 1 año y medio, pero antes 5 años federales eran 5 años federales. Si eran 5 y medio, 5 2 meses, había rebaja, pero 5 eran 5, no había rebajas. Sí. Entonces después viene y me dice, ¿sabes qué, Martín? El Señor me confirmó que con 1 año y medio me iba a ir, y yo le dije, no, pues vamos a seguir orando, que el Señor cumpla su propósito. Pero un día la acabo de encaminar porque ella vivía en el área de mujeres y yo en el área de los hombres, y ya casados, ya estábamos casados, pero vivíamos ambos dentro del penal. Entonces un día viene llorando y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes qué? Acabo de cumplir 1 año y medio y te dije que el Señor me había hablado que 1 año y medio me iba a ir, y acabo de firmar mi libertad, dice, así es que ya me voy a ir. Duró 2 años que yo todavía estuve adentro, 2 años yendo todos los días a la cárcel. Los policías dicen, oye, todos se quieren ir y tú que ya te fuiste no quieres salir de aquí de la cárcel. Sí. Pero el Señor nos levantó en el ministerio, salimos, estoy saltando muchas cosas, salimos, ahorita empezamos a pastorear una iglesia, Unidos por la Cruz, y antes fuimos pastores de la Iglesia Libres en Cristo dentro del penal, donde el Señor nos dio mucho fruto. Logramos tener una iglesia dentro del penal con cerca de 500 personas, de toda serie de personas, brujos, gente con problemas de identidad sexual, mujeres de la vida galante, de todo. Teníamos, como en el cuento de hadas, ¿no? Teníamos de todos los artistas. Entonces cuando salimos, empezamos a trabajar aquí afuera. Estuvimos 1 año y medio bajo la autoridad del pastor Lalo García, que murió, asesinado aquí en la Miguel de la Madrid Boulevard, Zaragoza. Y al 1 año y medio salimos a abrir la obra en donde estamos ahorita. Tenemos cerca de 20 a 22 años en la obra donde estamos ahorita. Y tenemos también una casa hogar que trabajamos con niños. Entonces, ahorita tenemos 18 niños en la primaria. Tenemos 2 niños en secundaria. 3 niños ya en secundaria. Tenemos 2 en la preparatoria y tenemos 8 universitarios. Los universitarios son parte de nuestro equipo. Una se graduó en pedagogía para ayudarnos con el ministerio de los niños. Otro estudió en Derecho y se graduó también en Derecho. Mi hijo Brian, que es el mayor, se acaba de graduar también en Comunicación. Entonces, la ciencia de la comunicación. Entonces, prácticamente, ahorita tenemos 8 universitarios, pero 4 estudian en la tarde para ayudarnos en la mañana y 4 estudian en la mañana para ayudarnos en la tarde. Entonces, nos extendimos a Chihuahua y el Señor nos abrió una puerta muy hermosa en Chihuahua. Nos dio un albergue cerca de 1 cuadra ya terminado, ya no tenemos que construir nada, solamente mantener. Y estamos aquí, estamos en Chihuahua y estamos abriendo uno en el desierto de Urango. Entonces, lo mejor que le puede suceder a una persona es haber conocido a Jesús. Amén. Y tenemos desde 1997 que conocimos a Jesús, casi cerca de 27 años, ha sido lo mejor. O sea, yo podría ser la persona que estuviera en un cuarto oscuro, que no le resplandeciera la luz del sol. Mi madre murió de una sobredosis de heroína, mi hermana murió de una sobredosis de heroína, mi hermano murió de una sobredosis de heroína, mi otro hermano murió porque venía de un asalto y a la hora de escaparse le pasó un camión de los de Juárez Zaragoza por arriba, quebrándole todo el esqueleto y los huesos se le enterraron en la vejiga, en los intestinos. Lo hizo garras, duró 1 año para poder morir. Le hicieron una operación tras otra, llegó el momento que ya no aguantó, el cuerpo estaba muy cansado y el joven murió.
era prácticamente un niño de 12, 13 años también. Entonces yo necesitaría consejeros, psiquiatras, psicólogos, no sé, todo, ¿no? Para que, mira, pero sabes que cuando venimos a Jesús y que tenemos un encuentro real con el Señor, que viene el Señor y llena el vacío de nuestra vida. Yo sé que hay muchas madres de familia que cuando nos ven a nosotros dicen, ¿cómo quisiera ver a mi hijo así? Después de la vida que hemos vivido. Esposas que nos miran un día predicando o testificando y dicen, ¿cómo quisiera el día de mañana poder mirar a mi esposo de esta manera, libre del alcohol, libre de drogas? Pero nosotros le decimos a las madres de familia que nos están escuchando o viendo, no dejen de orar por sus hijos, Sí, amén. no dejen de orar por su matrimonio, no dejen de orar por sus esposos. A lo mejor tu mamá está en drogas como lo estuvo la mía. Bueno, yo hoy quisiera tener a mi madre para decirle, madre, ya no soy el que compartía drogas contigo porque llegamos a ese grado. Sí. Madre, mi vida es diferente, Jesús me ha cambiado. Quisiera como pastor un domingo salir con mi traje, con mi corbata y que mi madre estuviera ahí enfrente para escuchar el sermón, terminar el servicio y llevarla a comer, llevarla a un buen restaurante donde nos podamos sentar y que ella pueda decir con sus propios labios, híjole, ya no es la vergüenza que yo tenía, ya no es el que rechazaban, ya no, su vida ha cambiado. Pero no es necesario perderlo todo para volver a empezar. Si tú tienes a tu madre, si tú tienes a tus hermanas, si tú tienes a tu esposa, es tiempo de levantarte. A lo mejor estás luchando, estás batallando, a lo mejor dices, es que yo le fallé al Señor y yo creo que Dios ya no me va a perdonar. Bueno, el Señor dice, quien confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y es lo que nosotros estamos creyendo, que si nosotros pudimos cambiar de vida, todos los que nos están escuchando pueden cambiar de vida y los hijos de ellos también. Entonces agradecemos a Shekinah Radio por esta gran invitación y Pamela, es un placer conocerlos y esperamos más adelante tener la oportunidad de volver a estar con ustedes. Pues sí, ya si usted quiere saber más, ¿verdad? O con lujo de detalle el testimonio del hermano, pues ahí ya dijo que tiene su libro. Estamos por terminarlo. Ah, ok, va a terminar su libro y aquí lo vamos a tener y aquí va a poder venir a adquirirlo. Dijo una persona, ¿por qué no vendes tu testimonio? ¿No lo tienes grabado? ¿Por qué no? Le dije, porque después ya no me invitan. Ya después nomás van a querer oír el disco y ya no nos van a invitar. Sí, ¿verdad? Pero igual se pueden meter a la página en YouTube de Iglesia Unidos por la Cruz y ahí pueden mirar videos, pueden mirar fotografías, pueden mirar predicaciones o pueden meterse también y buscar en Google Maps Casa Hogar Manantial de Luz o Unidos por la Cruz y ahí pueden encontrar fotos, videos, entrevistas. Gracias a Dios que el Señor nos prometió que íbamos a ir a llevar el mensaje a muchos lugares y mientras el Señor nos provee para ir a otras naciones, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de estar con CCTV América, con Al Jazeera, una televisora árabe que compite con CNN, Radio Noticias. Hemos estado con Univisión, hemos estado también con Denise Merker, nos dedicó todo su programa y está en YouTube. Hemos estado en otra ocasión también, hay una entrevista que se llama Revelaciones de un asesino a sueldo. Me contrató Univisión para hablarle a un joven que decía que no se podía cambiar de vida, que él dormía con su pistola en la almohada y que jamás él podía cambiar de vida. Entonces a mí me contrató Univisión para yo hablarle si en realidad se podía cambiar de vida o no se podía cambiar de vida. Le dije, ¿qué quieres que te hable? O ¿qué parte quieres que toquenos? Porque lo que es imposible para los hombres, Amén. es posible para Dios. Definitivamente es un testimonio que le da la gloria a Cristo y tú que nos escuchas, yo sé que hay gente que con un propósito, siempre viene alguien aquí a decir su testimonio con un propósito muy grande y yo sé que muchos están siendo tocados, quebrantados, ¿verdad? Que Dios está haciendo algo en esos corazones. Porque mucha gente necesita de Cristo y yo creo que muchos están dentro de una iglesia, pero aún hay áreas, ¿verdad?, que necesitan ser cambiadas. Dice, vamos a leer aquí algunos de los comentarios de Roku, de la página de Shekinah. Dice, Brenda López, wow, tremendo testimonio y apenas vamos empezando. Así es, dice Alejandra Holguín, qué triste la vida para un niño pasar por ese tipo de cosas. Dios le bendiga, hermano Alejandra Holguín. Dice Lorena Aguilar, gloria a Dios, qué increíble testimonio, Dios siga bendiciendo sus vidas, ojalá este testimonio llegue a muchísimas personas y sean alcanzadas, que vean que hay esperanza. Así es. Dice Javier Silva,
híjole, yo crecí sin padre, pero una gran madre. Y muchas veces me he quejado, pero escuchando su testimonio digo, jamás me quejaré. Qué bonito que Dios lo alcanzó. Así es, Javier Silva, qué bueno que tú atesoras y valoras. Porque muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Así que ama a tu madre y abrázala y disfrútala, porque acuérdate que la vida es... Y esto fue lo que dijo mi esposa cuando me escuchó testificar por primera vez, contando mi testimonio. Dijo, si él todo lo que pasó y pudo cambiar de vida y tiene ánimos, tiene fuerza para seguir adelante, dijo, yo me estoy ahogando en un vaso de agua. Entonces el 28 de febrero tenemos un evento en la X, donde estará el apóstol, ¿verdad? Predicando. Sí. Y el apóstol Juan Carlos Harrigan, y estará también el apóstol Aquino y el anfitrión, el apóstol Juan Campos. Y también estaremos compartiendo, abriendo el evento nosotros con parte de nuestro testimonio. Si alguien de los que nos está escuchando quisiera ir al evento, bueno, queremos comunicarle, el evento es gratis, claro. No hay ningún cobro, y ahí vamos a estar también hablando acerca de nuestro testimonio. Somos de Ciudad Juárez, somos los sobrevivientes de la violencia en Ciudad Juárez, somos sobrevivientes de las pandemias que han venido a nuestra ciudad, y Dios nos ha guardado con un propósito. Sí, amén. Estamos en una colonia de las más conflictivas en la Morelos, Zaragoza, y cuando Denise Merkel nos hizo el documental, hizo un reencuentro y dijo que en esa área, en cerca de 2 años, se habían matado 400 personas. Yo llegué a velar como 16, 17 personas con nosotros, a tal grado que un día me mandó una carta y me dijeron, si vuelves a velar a uno, vamos a llegar y te vamos a rafaguear cuando lo estés velando. Pero yo orando por ellos, y mi esposa ve la carta que me mandan y me dice, ¿qué es eso? Y cuando la lee, me dice, ¿crees que vale la pena arriesgarnos? Le dije, pues dime tú si crees que vale la pena. Y dice, claro que sí vale la pena. Entonces vamos a velar al que sigue. Y Dios nos ha guardado, ¿no? Pero gracias a Señor que nos dio la oportunidad, y gracias a gente como ustedes que siempre están abiertos para poder llevar este mensaje a otras ciudades, a otros lugares, porque sabemos que no es algo solamente en la ciudad, sino que se transmite por otros medios de comunicación y llega a muchos hogares. Y la gente que nos está escuchando, no es una casualidad que nos estén escuchando, sino que hay un propósito de Dios para sus vidas también. Sí, y es por eso que Dios les dio la oportunidad de estar hoy en este día y en esta hora, ¿verdad? Escuchando Shekinah Radio 95.1. Así es, pues qué bueno, pastor, que pudo estar aquí, que pudo venir, que pudo compartir. Comparta ese testimonio y sobre todo inviten este 28 de este mes, pues va a estar ahí en la X dando su testimonio nuevamente. Así que si tú conoces a alguien de los que dices ya no, ora por esa persona y invítala, llévala, que sabemos que su vida va a ser transformada. Nunca digas para este o para este no hay salvación. La salvación es de Jehová, es de Cristo. Él fue quien pagó, quien cargó con el peso del pecado, con el peso de la maldad. No podemos nosotros decir quién va a ser salvo y quién no. Nosotros, y muchas veces he dicho esto, pero grandes hombres y mujeres de Dios se han levantado y están esperando un Cristo te ama, un Dios te bendiga, así como en la vida del pastor, que hubo un valiente, así es, que yo creo era el terror, que decía no le quiero ni voltear a ver, ni dirigir la palabra, pero cuando el Espíritu Santo mora en un hombre, lo hace valiente. Y puede llegar a esas personas que son las más peligrosas del mundo y le puede decir, Cristo te ama, puede cambiar tu vida. Así nosotros no vamos a hacer luz con la luz, vamos a hacer luz en las tinieblas. Así es que si podemos hacer algo que pueda salvar una familia entera, porque aquí cuando hay un adicto o cuando hay un hombre o una mujer, se duele una familia entera, se duele una madre, ¿verdad? Lo podemos ver en los centros de rehabilitación, cómo hay madres desesperadas esperando que esos jóvenes cambien, que hay niños, ¿verdad? Que desde los 10 años, yo que ahorita soy parte de las que van y llevan la palabra a un centro de rehabilitación, veo cómo hay jovencitos desde los 8 años ya metidos, y no necesariamente porque vieron a su papá, no necesariamente porque vivieron con una madre así, sino porque se les hizo curioso, lo probaron y ya no pudieron salir de ese mundo. Y hasta ahorita están en un centro de rehabilitación y yo voy y les digo,
es un nuevo día. Y a lo mejor tienen limpio 5, 6 meses, salen una semana, 2 y vuelven a recaer. ¿Por qué? Yo se los digo mucho, solamente Cristo. Así es. Genuinamente, porque están chavos y quieren volver a recaer y volver a hacerlo una y otra vez. No les importa. Pero yo, ¿qué va a ser tu final? ¿La muerte? ¿La cárcel? Ellos no entienden, pero el poder de Dios y hombres y mujeres valientes que vamos con todo nuestro corazón, sin pago, sin nada, simplemente, Señor, úsame para que esos jovencitos o esas jovencitas puedan cambiar su vida. Que nos use a nosotros, ¿verdad? Que nosotros seamos ese canal de bendición para ellos, así como ustedes, esta obra que Dios ha hecho a través de ustedes, pudieran haber disfrutado, ¿verdad? Ok, yo nunca viajé, voy a viajar por el mundo con mis hijos, con mi esposa. Mas dijeron, de gracia recibí, de gracia voy a dar. Y el Señor abre puertas y levanta estos ministerios. Entonces, si usted también quiere ser parte de bendecir estos ministerios, hágalo. ¿Se hacen falta manos o no? Sí, claro. En la casa hogar hay gente que dice, ¿y qué se necesitaría en una casa hogar? Pues nomás imagínense, somos una gran familia. Una familia donde no es un centro de rehabilitación para niños. Es una familia donde los niños van a la X, van al Parque Central, donde los hemos llevado a todos al cine, donde los hemos llevado a todos a la playa, al mar. Primero los llevamos a Mazatlán, luego los llevamos aquí a San Carlos, y hemos tratado de ser mi esposa y yo una figura paterna y una figura materna. O sea, lo que nosotros no tuvimos, hoy tratamos de que alguien más lo pueda disfrutar. Nosotros abrimos nuestra casa y abrimos las puertas de nuestra casa para empezar a recibir niños huérfanos. Tenemos niños desde el primer día de nacidos con nosotros que ahorita están en la escuela. Tenemos niños desde el primer mes de nacidos. Tenemos niños que hemos velado a su madre ahí con nosotros. Entonces, la Casa Hogar Manantial de Luz es un hogar maravilloso donde no estamos, híjole, a ver si no se me escapa, a ver si no se me va, no. Todos los niños que llegan, algo muy usual, ¿no? Llega un niño nuevo y te vas a encontrar abajo de su almohada o de su colchón una lata de comida, una lata de frutas, una lata de elotes, una lata de frijoles, un pedazo de pan o un pan entero. Y habrá gente que diga, bueno, pero ¿por qué los esconden? Es que como vienen después de tener 3, 4, 5 años de hambre, donde no había comida, los niños quieren sentir que están seguros con algo para el día de mañana. Sí. Pero cuando pasan los días y que ya tienen una semana, 2 semanas, ellos ven que no es necesario hacer eso. Entonces cuando tú vas y los escribes a la escuela y luego que los llevas a la escuela y luego que van por ellos, llega el momento en que a lo mejor ellos sin darse cuenta vienes a ocupar parte de su espacio, de su corazón, a tal grado de que te dicen papá Martín o mamá Leti, y dice uno, bueno, yo nunca le dije que me dijera de esta manera, pero ¿qué fue lo que pasó? Que ganamos un espacio en el corazón de ellos, sí. El ver el diario vivir, y nosotros siempre hemos dicho, somos el fruto de la oración de otros y somos el fruto del apoyo económico también de otros, sí. Porque sin gente que tuviera un corazón para poder ayudar estos ministerios, honestamente no podríamos alcanzar lo que ahorita es Manantial de Luz. Sí. Así es. Pues de información, por si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Nos escuchan en muchos lugares de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo. Y si usted quiere ser de bendición, pues bueno, aquí el pastor va a dar información si quiere ser parte de esta bendición. Sencillamente pueden meterse en Google y buscar Casa Hogar Manantial de Luz, Casa Hogar Manantial de Luz Zaragoza. Y ahí van a encontrar teléfonos, van a encontrar dirección, van a encontrar fotos. Y cualquier persona puede ir, nos puede llamar y hacer una cita para... ¿Por qué puede llamar y hacer una cita? No porque seamos especiales, porque queremos atenderle como se merece. No quisiéramos que dijera, no, es que yo miré en la radio que nos invitaron y luego venimos y pues no están o nos atendió otra persona. No, si usted nos llama, nosotros podemos atenderle como usted se merece. Sí. Y el número es 656-273-7671. Y igual lo encuentra en Google Map, el número de Casa Hogar Manantial de Luz. Y por ese medio se puede comunicar con nosotros. Bueno, pues ahí están los que están interesados, ¿verdad? En ayudar, en ser parte. Aquí también hay bendición cuando se siembra en una buena tierra. Usted va a tener esa bendición al 100%, porque Dios no se queda con nada, ¿verdad? Él le regresa al 100% lo que usted con todo su corazón
siembra, porque dice su palabra que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Entonces, pues qué bendición que abra su corazón aquí con nosotros. Yo sé que lo ha hecho en muchos lugares, ¿verdad? Y con muchas personas, pero Dios siempre tiene, yo siempre digo, a muchos le huyen a dar el testimonio, pero cuando Dios quiere o busca que se dé, es porque Él tiene un propósito con alguien y algún mensaje que quiera dar en esta bonita noche, ¿verdad? A alguien que nos esté escuchando, que quizás esté desanimado, que quizás estés pasando por alguna prueba, por alguna circunstancia. Yo sé que hay mamás aquí, como lo comentaba, que sus hijos quizás están perdidos o sus esposos, no sé, algún mensaje que quiera dejarnos. Sí, claro que sí, siempre hay un mensaje, ¿no? Y lo que comentaba ahorita, hay gente que le huye a compartir su testimonio, y nosotros siempre hemos dicho, ¿con qué demuestra el rico su riqueza? Con su dinero. ¿Y con qué demuestra alguien que ha tenido un encuentro con Dios y que es libre? Bueno, con la libertad de poder hablar sin tener algo que ocultar, ¿no? Porque delante del Señor nuestros pensamientos son palabras y no hay nada que ocultar. Y de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Sí. Y a los padres de familia que piensan que su hijo no va a cambiar, a las madres de familia que piensan que, híjole, pues me tengo que hacer la idea porque es lo que me tocó y tengo que lidiar con él. No, nosotros creemos que hay un Dios que puede cambiar la mente y el corazón del ser humano. No creo que haya un psicólogo competente, que lo respetamos, ¿verdad? Es gente que ha estudiado. Yo tengo una hija que está estudiando psicología, tengo una hija que está estudiando trabajo social, tengo otro que pues prácticamente está estudiando criminología y otro que está estudiando derecho. Entonces creemos en la profesionalidad de la gente, pero honestamente quien cambia el corazón se llama Jesús. Sí. Y en ocasiones hay madres o padres que puedan decir, es que en realidad se me hace que me voy a ver ridículo con una Biblia bajo un brazo. No se trata de cargar un libro, se trata de un estilo de vida, se trata de un compromiso y lo voy a expresar de esta manera. Hay gente que dice, es que yo no siento nada, no siento nada. Y yo les he dicho esto, les digo, mira, antes cuando que no éramos cristianos, nos dábamos un pase de coca y sentíamos una avispa que traíamos adentro. O nos dábamos un pinchazo, dicen los de antes, ¿no? De heroína, y pues sentíamos que teníamos que... Pero cuando venimos a Jesús, no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. Cuando Él estuvo en el Getsemaní, dijo, Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, está bien, pero si no, que se haga conforme a tu voluntad. Sí. Y no se trata de que sientes o no sientes, se trata de que Él es real y que si tú te comprometes con Él, Él va a responder a la necesidad que cualquier persona puede tener. Y a lo mejor puede decir alguien, ¿pero por qué dice? Bueno, pues porque lo estamos experimentando, sí. Porque lo estamos viviendo, sí. Porque prácticamente en nosotros fue un contraste, como en la boda de Canaán, que echaron agua en unas vasijas y luego las vaciaron y ya era vino. O sea, prácticamente se alteró el sistema, ¿no? Porque si usted echa 5 o 6 uvas en un vaso con agua y las deja una semana y se le quita las uvas y se toma el agua, sigue siendo agua. Sí. Necesita años, necesita estar bajo la oscuridad o necesita estar en unos barriles de madera siendo procesada. Bueno, nosotros merecíamos la muerte y Dios nos dio la vida. Merecíamos la cárcel y Dios nos dio la libertad. Sí, no merecíamos un hogar y Dios nos dio un hogar. No merecíamos una familia, Dios nos dio una familia. No merecíamos unos hijos maravillosos o sea, son cosas que a lo mejor inentendibles, ¿no? Que no se pueden entender. Yo como pastor lo he experimentado cuando llevaba a mis hijos a la preparatoria antes que entrar a la universidad y los bajaba y luego los miraba con sus uniformes, con sus mochilas, y luego yo me devolvía porque tenía que de ahí llegar y lo llevar a los de primaria, y yo me venía llorando porque decía, Señor, ¿en qué momento salí de todo esto? ¿En qué momento salí de la oscuridad? Y una vez que me hizo una entrevista el Diario de Juárez que se llamó Venciendo al Monstruo, ahí tengo los recortes de periódico, Venciendo al Monstruo, me decía la encargada del periodismo del Diario de Juárez, en corto resumen, dime en 3 minutos, ¿cómo fue que cambiaste? Le dije, si no entendiste en 3 días que estuviste con nosotros, en 3 minutos no lo vas a entender. Le dije, solamente me hinqué, levanté mis manos y me arrepentí de todo lo malo que había hecho y le dije, Jesús,
entra en mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y renuncio a toda obra de la oscuridad. Y desde 1997 hasta la fecha no he necesitado una dosis de heroína, una dosis de cocaína, una dosis de marihuana, no he necesitado una copa más de vino, porque el vacío que había en mi corazón lo vino a llenar el amor de Jesús. Entonces hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu esposo, hay esperanza para tu madre. Solamente necesitas venir a Jesús y hacer un trato con Jesús. Él entiende la situación por la que tú estás pasando, y aún las lágrimas y el silencio, Él lo entiende como un lenguaje perfecto, que Él está esperando como aquella mujer. ¿Quién fue el que me tocó?, dijo Jesús. Y Él está esperando que tú vengas y puedas tocar con tu honestidad y tu sinceridad el corazón de Él. Así es, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo, pastor. Bueno, pues ya nuestro tiempo, ¿verdad? Aquí ha terminado, pero esperen el libro. Para nosotros va a ser mucho gusto el compartir, ¿verdad? Cuando lo tengan listo, y darles a conocer a nuestros radioyentes, también a los que nos ven a través de las diferentes plataformas de aquí de Chequina Radio. Pues también vayan a lo que se viene este día 28 de febrero. Va a ser algo histórico. Juan Carlos, el pastor Juan Carlos Harrigan, pues yo creo que, no sé si ha venido alguna vez aquí a Juárez. Ha venido al Paso con el pastor Amador Valenzuela. Al Paso yo sí lo conozco en persona. O sea, es uno de mis predicadores favoritos. Es una bendición. Y va a haber un área especial para, por ejemplo, si los que nos están mirando tienen un hijo que no es cristiano, un hijo que no es cristiano, si su esposo no es cristiano y su esposa no es cristiana, si su mamá no es cristiana, va a haber un área VIP para 5,000 personas, en mero enfrente de la plataforma, y esa área está reservada especialmente para gente que nos está oyendo, que nos está mirando, y que estamos orando por ellos de antemano ya, para que ellos puedan venir y puedan recibir su milagro en el evento del 28 de febrero con el apóstol Juan Carlos Harrigan. Sí, en la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como la X. No tiene ningún costo. La gente que es foránea, ¿verdad?, que es de algunos otros lugares, nos ha preguntado el otro día preguntaba una persona de Monterrey que si puede venir y alguien le puede quedarse con algún hermano, ¿verdad? Porque pues vienen de allá y hacen el gasto. Pues sí, tenemos entendido que va a haber hermanos que se van a prestar sus hogares para que usted pueda llegar ahí, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo, si viene solo, si viene con sus hijos, con su familia. Sean parte de lo que Dios va a hacer este día 28 de febrero. Yo sé que aquí en Juárez el clima es algo difícil. Es hermoso. Pero el Señor va a sorprendernos en todas las formas. Porque yo siempre lo he dicho, Juárez tiene un corazón de verdad, su gente, Dios ama Juárez. Así es. ¿Qué podemos decir nosotros, ¿verdad?, que somos de aquí? Así que no se lo pierda este próximo 28 de febrero, Plaza de la Mexicanidad, en donde también va a estar el pastor compartiendo su testimonio, en donde va a estar el apóstol Aquino, en donde va a estar el apóstol Juan Campos, en donde va a estar el pastor Juan Carlos Harrigan. No se lo pierda este día 28 de febrero. Y pues para mayor información, ahí están, ¿verdad? Aquí con nosotros también les podemos dar algún número en donde se puedan comunicar, o nosotros podemos darles información de alguna duda que tengan al respecto. Y bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Nuevamente gracias por el mensaje que nos pudo compartir al final. Para volver a ver este testimonio, pues bueno, se va a quedar aquí en Facebook, y también se va a quedar en Spotify a manera de podcast, y también en YouTube. Así que si lo quieres compartir y se lo quieres mandar a algún familiar que yo sé que va a tocar su corazón, pues envíaselo. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad? El exaltar al Señor por medio de la vida de los hombres y mujeres que han sido transformados con su poder, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, tienen un propósito de peso. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted y de mí misericordia. Se despide también el pastor.
Martín Núñez para servirle. Mil gracias. Dios les bendiga, nos vemos en la próximo jueves de 7 a 8 de la tarde. Pameluna, Entre Líneas, Chequina Radio 95.1 FM. Nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas.